Muy buenos días, mi nombre es Kelly Lorena Vaquero, soy administradora pública con maestría en administración de organizaciones y actualmente estoy cursando la maestría en gestión financiera. Mi experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público, particularmente en procesos administrativos y financieros, lo que me ha permitido comprender cómo las decisiones macroeconómicas internacionales pueden influir e impactar directamente en la planeación presupuestal, la gestión del riesgo y la sostenibilidad financiera de una institución. En esta presentación analizaré cómo opera actualmente el sistema financiero internacional y cómo interactúa la balanza de pagos, el tipo de cambio y el mercado de divisas, incorporando ejemplos recientes del contexto colombiano e internacional. La gerencia financiera internacional se ocupa de la toma de decisiones financieras en un entorno globalizado caracterizado por la movilidad de capitales, la volatilidad cambiaria y la interdependencia económica. No se limita solamente a administrar recursos, sino que implica gestionar riesgos cambiarios, financieros y políticos derivados de operar en múltiples jurisdicciones. Como señalan los autores Tamayo, Casanova y Swaznauer, el entorno internacional introduce variables adicionales como el riesgo país, la convertibilidad de monedas y la exposición de shocks externos, perdón. En este sentido, el análisis del riesgo financiero, incluyendo el riesgo de mercado, el riesgo cambiario y la liquidez, se vuelve central. Desde una perspectiva estructural, la gerencia financiera internacional descansa sobre cuatro pilares: el sistema monetario y financiero internacional, la balanza de pagos, el régimen cambiario y los mercados de divisas. Actualmente, el sistema monetario internacional opera bajo un esquema de tipos de cambio mayoritariamente flexibles, posterior al fin del sistema de Bretton Woods. Instituciones claves que tenemos que tener en cuenta: el Fondo Monetario Internacional, que supervisa la estabilidad macroeconómica y ofrece asistencia financiera; el Banco Internacional, que coordina la cooperación entre bancos centrales; la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. El sistema El sistema actual se caracteriza por alta integración financiera y predominio del dólar como moneda de reserva internacional. Las decisiones de política monetaria tomadas por la Fed, por ejemplo, generan efectos de transmisión global vía tasas de interés y flujos de capital. Según los autores Alonso Conde, García Esteves y Díez de Castro, la política monetaria de economías centrales condiciona la liquidez internacional y por ende la estabilidad cambiaria de países emergentes. En cuanto a la balanza de pagos, se registran todas las transacciones económicas entre un país y otro o el resto del mundo. Se compone de una cuenta corriente, que incluye bienes, servicios, renta y transferencias; una cuenta de capital y una cuenta financiera. La cuenta corriente refleja la competitividad estructural de un país. En Colombia, por ejemplo, el déficit recurrente en cuenta corriente ha estado asociado a una dependencia en las importaciones y volatilidad en las exportaciones de hidrocarburos. Según el autor Palacios, los flujos comerciales responden tanto a precios internacionales como a factores estructurales de especialización productiva, lo cual coincide con el análisis que realiza el autor Ávila sobre competitividad y estructura exportadora colombiana. Un déficit persistente en cuenta corriente implica la necesidad de financiamiento externo, lo que presiona el tipo de cambio. El tipo de cambio hoy responde principalmente a ciertos factores: las diferenciales de tasas de interés, los flujos de inversión extranjera, el riesgo geopolítico, las expectativas del mercado y el precio de commodities. Cuando la Fed elevó las tasas en 2022 a 2023, se produjo la salida de capitales de mercado emergentes hacia activos en dólares, generando la depreciación en monedas como el peso colombiano. Ejemplo reciente: la TRM en Colombia superó niveles históricos en 2022 debido al aumento de tasas en Estados Unidos, a la incertidumbre en la política interna y a la caída en precios del petróleo. Eso evidencia que el tipo de cambio no solo responde a variables económicas, sino también a expectativas. El mercado de FX es descentralizado, global y opera 24 horas. Participan bancos centrales, bancos comerciales, fondos de inversión y empresas multinacionales. La formación de precios responde a oferta y demanda de divisas. Los mecanismos de arbitraje garantizan que no existen diferencias persistentes entre diferentes mercados.
Los derivados financieros, forwards, futuros y swaps, permiten cobertura frente al riesgo cambiario. En cuanto a los ejemplos recientes, el ejemplo uno, cómo las decisiones de la Fed tuvieron efecto en Colombia. El endurecimiento monetario de la Reserva Federal elevó el rendimiento de bonos del Tesoro estadounidense, atrayendo capitales globales. ¿Qué produjo esta dinámica? Una devaluación del peso colombiano, aumento en el costo de la deuda externa y la presión inflacionaria importada. Impacto corporativo. Las empresas con deuda en dólares vieron incrementarse su carga financiera, necesidad de coberturas cambiarias y una mayor incertidumbre en presupuestos de importadores. Otro ejemplo es la balanza comercial colombiana. La caída en exportaciones de petróleo y carbón en ciertos periodos recientes afectó la cuenta corriente. Al disminuir los ingresos de las divisas, el peso se deprecia. Esto afecta. Las empresas importadoras tienen mayores costos. Los exportadores mayor competitividad relativa. Y la planeación financiera, una necesidad de escenarios cambiarios. Ya por último, y como a modo de conclusiones, desde mi perspectiva, la gerencia financiera internacional hoy exige una visión estratégica. No basta con proyectar flujos de moneda local, se deben modelar escenarios cambiarios. Debe ser una visión completamente estructural y articulada con el contexto mundial que se está viviendo. Muchas gracias.